Esta es la Honda CR-V, uno de los autos más vendidos en el mundo. Hoy vamos a ver por qué se vende tanto. Y bueno, esta no es la última generación, pero mira todo lo que tenía en aquel entonces. Una cámara del lado del copiloto que cuando activo el intermitente del lado derecho, activa una cámara que te ayuda a mitigar lo que es el punto ciego. Tendremos un maletero con la posibilidad de poder plegar desde acá los asientos y quedan al ras para poder mejorar el espacio de carga. Bueno, bajo su capó tendremos un motor de 1.5 turbo de 188 caballos de fuerza y 240 Nm de torque y una caja de tipo CVT. A ver, es un conjunto mecánico bastante confiable, pero no tan dinámico. La conducción es muy confortable, tiene una suspensión que hace muy bien el trabajo, lo cual se agradece, y también es un auto que está con un muy buen perfil, lo cual ayuda a absorber cualquier imperfección que te encuentres en el camino. Uno de los atractivos de este modelo, sin duda, su calidad. Tendremos asientos de cuero, materiales muy buenos, Head-Up Display. Bueno, esta no es la última versión, por lo cual ya se puede sentir un poco antigua, pero está bien equipada en su momento con climatizador dual zona y también tendremos freno de mano electrónico. Y antes de comenzar el video, agradecerle a nuestros amigos de Classic Car por haberme facilitado la unidad que bueno, estoy grabando en este video. Si quieres cotizar con ellos, te dejo un link por acá arriba para que cotices directamente con ellos, o vea la página que te dejo acá abajo para ver todo el stock que tienen disponible en el momento que tú estás viendo este video. Así que sin más palabras, comencemos el video. Bueno, empezando por el frente, iluminación 100% LED, también con neblineros, unas llantas bastante vistosas y de muy buen perfil. En este caso tenemos medidas 235 60 aro 18, lo cual bueno, está bastante bien. Cosa que no me gusta de Honda, al igual que Toyota, es el cerrado de las puertas, que se siente medianamente pobre. Aquí está un poco mejor logrado, pero igual se siente como una latonería seca por dentro. Bueno, la calidad sí está un poco mejor, que es lo que encontramos en Toyota. Cerrado la puerta de la parte de atrás es un poco más pobre que la parte de adelante, pero yo creo que es gran parte por cubierta del guardafango. Y la zona de atrás, bueno, que no tiene mucho que mencionar. Aquí sí se conserva más o menos igual que la nueva generación, solo cambian algunos aspectos del diseño del pilar, pero en verdad está bien en términos generales. A ver, al interior no lo vamos a repasar mucho, ya que es una reseña habitual como la que hacemos, pero que teníamos en esta versión, que es la anterior a esa. Casualmente tengo una ahí que es la nueva generación, pero a ver, teníamos un infoentretenimiento que en verdad ya no se veía lo más moderno, tampoco lo que es el cuadro de instrumentos. Tenemos sí Head-Up Display, que se ve bastante bien. Tendremos una calidad de materiales bastante buenos, como acolchado acá y esto que pareciera ser una simulación de madera, pero realmente son plásticos. Las puertas, bueno, en casi todos sus apartados son de buenos materiales, excepto abajo ya baja la calidad. El centro también se siente muy amplio con esta consola que está como muy elevada, te da también como una posición de la palanca muy cómoda, freno de mano electrónico con auto hold y también un modo de manejo económico. Lo que es parte del climatizador, que en este caso es dual zona, bueno, te permitía también visualizarlo en lo que es la pantalla, y bueno, de ahí podrías cambiar ciertos apartados. En verdad era algo simple pero bastante funcional. Capaz lo que sí me hubiese gustado ya en esos tiempos que se ofrecía esta versión es tener un retrovisor electrocromático, especialmente por el precio. Tendremos un techo que es aperturable solo hasta esta zona, no es completo hasta la parte de atrás, y bueno, tendremos lo que es tapasoles con su respectiva iluminación también, que aquí adentro es 100% halógena, para tener en consideración. La guantera, a ver, es más o menos amplia, no es lo más grande del segmento, pero está bien. La consola central, como bueno, también te mencioné, es bastante amplia, tiene como varios compartimientos que se pueden ir cambiando, como puedes ver, y esto que se puede alargar. Bastante práctico, en verdad, es muy útil. Y también considera que tenemos toma B2 en esta zona y dos puertos USB tipo A en esta otra zona. No había cargador inalámbrico para esta versión. Los asientos son de cuero y se sienten bastante bien, pero me hubiesen gustado que fueran ventilados, también por el precio que pide Honda por este modelo como tal, o que pedía. Sé que en la nueva generación, que es esa, ya se equipa asientos calefactables y creo que ventilados, no me queda muy claro. Bueno, mencionar que cada vez que prendemos el auto sale lo que es el Head-Up Display. Prendemos para que veas. Bastante práctico, pero no me gusta estos Head-Up Display, me gustan más los reflectivos. Creo que son un poco más presentables. Bueno, en la zona atrás, ¿qué teníamos? Un muy buen espacio, lo cual se entiende porque esta camioneta es todo un éxito. No tendremos túnel de transmisión muy grande, lo cual se agradece para el ocupante de esta zona. Tendremos dos puertos USB tipo A, salidas de ventilación, capaz me hubiese gustado control del climatizador en esta zona. También tendremos luz halógena para esta zona, para tener en consideración. Y la calidad de materiales aquí ya decae, ya que mantenemos plástico duro en la parte de arriba, bueno, algo de plástico suave en esta zona, y abajo plásticos 100%
duros, para tener en consideración. La altura del techo es muy generosa, bastante buena para personas altas. Tendremos también lo que es un apoyabrazos bastante cómodos y en verdad los asientos se sienten muy bien. Bueno, la parte de atrás no es con portón eléctrico para que lo tengamos en consideración. Y bueno, aquí es un maletero bastante amplio con su respectivo cubreequipaje. Y bueno, abajo tendremos una rueda similar a lo que vemos afuera. Toda esta zona está cubierta como de una especie de tela que no sé si ayuda a cubrir lo que es el sonido del exterior o a mejorar la insonorización de toda esta zona. Tumbamos y bueno, también tenemos algunos lugares para guardar objetos y no mucho más allá de bueno, poder plegar de esta zona los asientos de adelante, lo cual también se agradece. Mira todo el espacio que nos queda totalmente plano para poder ocupar. Eso sí está bueno de la Honda CR-V. Bueno, ya en la prueba de conducción, a ver, no se le puede pedir mucho especial si tiene caja CVT, por lo cual bueno, no es un auto que busca ser deportivo, busca ser un auto que sea más familiar, lo cual en gran medida hace muy bien. Y bueno, también como he mencionado en gran parte del video, hay que considerar que esta no es la última versión y bueno, tiene algunas carencias que se le nota al pasar de los años, pero pese a eso, en verdad es un producto bastante interesante. Primero, su conducción es muy confortable, tiene una suspensión que hace muy bien el trabajo, lo cual se agradece, y también, como mencioné cuando vimos por fuera, es un auto que está con un muy buen perfil, lo cual ayuda a absorber cualquier imperfección que te encuentres en el camino. El motor no se siente tan pobre cuando busca entregar la potencia, eso está bien, pero claro, cuando le exiges, la caja CVT hace su ruido, pierde el confort dado al ruido del motor y tampoco es que sea tan explosivo porque no administra bien las marchas, o bueno, la marcha, porque esta caja de CVT solo simulan marchas, no tienen marchas como tal, pero para que lo tengan en consideración. Bueno, también mencionar que el ruido de rodadura se escucha harto. No sé si viene por abajo o por alguna ventana, pero es bastante presente. Algo que me parece curioso también es lo que se intromete el capó en la parte delantera. Es bastante loco verlo. Es como que el capó estuviese muy arriba. A ver, es un SUV que ya entiendo por qué es bastante vendido a nivel mundial. Primero por su espacio en esta consola en la zona de atrás. Es lo que buscan mayormente donde más se vende este SUV, que es Estados Unidos. Es un auto también bastante confiable, te va a llevar del punto A al punto B por mucho tiempo sin ninguna falla, lo cual también es lo que busca la gente. La zona de atrás me encanta eso de que pliegues los asientos y en verdad quede todo al ras con un solo botón, exquisito. Pocos autos logran eso, lo cual está muy bien. También la zona de atrás, los ocupantes, está bastante bien logrado, lo cual, bueno, también para una familia es lo que busca. El consumo, a ver, no es el mejor y bueno, está más o menos en lo que promedia SUVs de este segmento, 10 km por litro en ciudad, 15, 16 en carretera, lo cual está en el promedio, como te menciono. El motor también me parece que le falta un poco de insonorización, en especial cuando le metes a solo un poco de gas. En verdad se siente que el motor hiciera mucho ruido. Para un auto que, a ver, no busca ser deportivo, está como muy ruidoso. Por lo menos acá que estamos tomando estas curvas, el auto se balancea bien, la dirección también está bien, muy precisa, me gusta eso. Lo único que no me gusta, como te mencioné, el ruido del motor, lo siento muy fuerte, y ruido de viento o de rodadura por esta zona o por la zona de abajo, no estoy todavía muy claro por dónde viene, pero está muy presente. También, bueno, mencionar que este auto, bueno, al igual que unos Hondas en su momento, cuando pones la luz de cruce del lado derecho, te muestra una imagen en la pantalla. A ver, no es de muy buena calidad, considerando que esto es un auto ya que tenía sus años, pero está bien que lo haga. No es cámara de 360 grados, pero te ayuda a mitigar lo que es el punto ciego del lado del copiloto. ¿Es recomendable un Honda CR-V? A ver, sin duda en el mercado chileno cuesta por su precio, porque acá se vende muy caro, casi que, bueno, quisiera competir con precios del segmento premium, lo cual hay que tener en consideración que por más equipamiento que tenga este Honda, no es premium, es un auto del segmento generalista, solo con muy buenos acabados en ciertos aspectos y también muy buena calidad de interiores, pero en verdad no es un auto premium, ni en esta versión ni en su versión más nueva. Pero aún así, al quien quiera un auto que le dure gran parte de su vida, lo va a conseguir. Ahora, igual hay autos que puedes conseguir de muy buena calidad de duración en el tiempo, Mazda, la misma Toyota,
por mucho menor precio. En verdad no entiendo cómo Honda acá en Chile llega con precios tan elevados y cómo logra competir con tanta competencia, especialmente asiática. Así que es recomendable a medias, porque si estás dispuesto a pagar por el precio, a ver, te llevas un muy buen producto, pero no es precio producto lo que estás pagando. Estás pagando solo un precio elevado por un producto que tampoco tenga todas las maravillas del mundo, para que lo tengas en consideración. Ya que llegaste hasta acá, otro SUV que capaz tengas que ver, que es asiático, no japonés, es chino, es el Chery Tiggo 7 Pro, sí, tiene todo ese nombre, y pincha aquí, anda a verlo, porque también es un SUV bastante interesante y comparte un motor también 1.5 turbo.